Imagina un mundo azul perdido en la oscuridad, donde en lugar de agua cae una lluvia silenciosa de diamantes que se hunden lentamente hacia un corazón ardiente. Esta noche, el viaje entra en las profundidades de Neptuno para seguir el camino del carbono desde el fuego de las estrellas hasta esos cristales ocultos que laten como un reloj cósmico. Si este tipo de historias te ayuda a relajarte, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún viaje por los misterios más tranquilos del universo. En la superficie visible de Neptuno, muy por encima de la región donde se forman los diamantes, la atmósfera parece un océano de nubes azules que se arremolinan en silencio alrededor del planeta, y la idea que guía esta parte del viaje es que la lluvia de diamantes se apoya sobre un mundo dinámico, marcado por vientos extremos y por un calor interior que no se ve, pero que sostiene todo el escenario profundo. Aunque Neptuno se encuentra en los confines fríos del sistema solar y recibe muy poca luz del Sol, emite al espacio más energía de la que recibe, como si algo en su interior siguiera ardiendo lentamente, y esta diferencia sostiene corrientes internas que se conectan con la formación y la caída de los cristales de carbono. Vistos desde lejos, los vientos de Neptuno recorren el planeta en grandes bandas. Algunos alcanzan velocidades que superan con holgura las de cualquier tormenta terrestre, pero mientras en la superficie las nubes se deslizan con rapidez en capas más hondas, los movimientos son más densos y pesados, parecidos a un océano que se mueve en cámara lenta bajo un mar de espuma. Entre esas capas altas compuestas de hidrógeno, helio y metano, y las capas profundas donde nacen los diamantes, se extiende una zona intermedia en la que aumenta la presión, aumenta la temperatura y los materiales cambian de comportamiento sin una frontera clara, creando una transición suave entre gas fluido y sólido denso. La idea de un límite preciso entre cielo interior no encaja bien con Neptuno, porque allí las nubes se hunden, se mezclan, se calientan, y el metano que en la superficie da color azul acaba siendo materia prima para la química del diamante cuando alcanza las presiones suficientes. El planeta se puede imaginar como una esfera dividida en bandas concéntricas, pero en la práctica esas bandas se mezclan mediante corrientes lentas que suben y bajan del mismo modo que en un océano terrestre. Las aguas frías y las aguas cálidas se intercambian en giros suaves que duran meses o años. Dentro de Neptuno esta convección se prolonga durante millones de años y actúa como un transporte de calor que alivia el exceso de energía interna mientras arrastra también compuestos ricos en carbono hacia zonas en las que ese carbono cambiará de forma. La lluvia de diamantes entra en este cuadro como una pieza de un mecanismo mayor. Cuando los diamantes se forman, su densidad los hace descender y su caída equivale a un flujo de energía y de materia hacia regiones profundas en las que la temperatura puede terminar por destruirlos o transformarlos de nuevo. Esta caída repetida millones de veces puede influir en la forma en que se distribuye el calor dentro del planeta, de manera similar a como la lluvia en la Tierra enfría el aire y redistribuye energía entre la superficie y las capas altas. La diferencia es que aquí la lluvia es sólida, compacta, compuesta por uno de los materiales más duros conocidos, y cada gota sólida ayuda a sostener estructuras que escapan por completo a la experiencia cotidiana. Más abajo, en una región en la que la mezcla de agua, amoníaco y otros compuestos se comporta como un fluido que conduce bien la electricidad, las corrientes internas interactúan con la rotación del planeta y dan lugar a un campo magnético inclinado y desplazado respecto al centro geométrico, como si la brújula de Neptuno estuviera desajustada. La posible presencia de diamantes en este entorno no significa que el campo magnético nazca de ellos, pero su existencia indica que la presión y la temperatura
han alcanzado valores que favorecen la aparición de estados exóticos de la materia, como el llamado hielo superiónico, un tipo de hielo en el que los oxígenos forman una red casi fija, mientras los hidrógenos se mueven con libertad similar a la de un fluido conductor. En conjunto, estos materiales crean un escenario en el que las cargas eléctricas se mueven y generan campos que se salen de la sencillez de una barra imantada, y la lluvia de diamantes actúa como recordatorio de que el interior de Neptuno es un laboratorio natural, donde la materia adopta formas que en la superficie de la Tierra solo se ven en instalaciones especializadas. Contemplar este cuadro ayuda a resumir la idea clave de esta parte del relato. La belleza de la lluvia de diamantes no se sostiene sola, sino que descansa sobre la dinámica de un planeta activo, con capas que respiran lentamente calor hacia el espacio y con corrientes que conectan la atmósfera azul con los abismos comprimidos. La superficie visible con sus tormentas oscuras y sus bandas de nubes claras se vuelve entonces el rostro cambiante de procesos profundos que avanzan con paciencia. Cada vez que una nube de metano se forma y se disuelve una mínima fracción de ese metano, puede iniciar un viaje largo hacia el interior, convertirse en diamante bajo presión y finalmente hundirse hasta regiones tan calientes que el cristal deja de ser estable. En esa secuencia silenciosa la materia cambia de fase y de aspecto, pero el ciclo sigue alimentado por el calor residual del nacimiento del planeta y por los elementos pesados acumulados en sus primeras etapas. Mirado con calma el hecho de que desde una distancia de miles de millones de kilómetros se pueda deducir esta coreografía material, transmite una sensación de orden sereno, incluso en un mundo tan distante y aparentemente caótico. La física establece reglas simples que a lo largo de tiempos enormes producen escenas como la lluvia de diamantes que cae sin prisa en la oscuridad interna, mientras la parte visible del planeta continúa girando con regularidad en la penumbra exterior del sistema solar. La idea central de esta sección es que la lluvia de diamantes sobre Neptuno nace de una historia larga que comienza en la nube original de gas y polvo, donde se forma el sistema solar, y que cada cristal que cae en las profundidades del planeta lleva consigo la memoria silenciosa de esa nube primordial. En un principio, antes de que exista Neptuno, la región externa del disco protoplanetario contiene gran cantidad de hielo metano amoníaco y otros compuestos ligeros que se agrupan en pequeños cuerpos helados, y esos cuerpos chocan y se fusionan en un proceso lento que termina por construir el esqueleto macizo del planeta. A medida que este embrión planetario crece, su gravedad gana fuerza, captura más gas y más fragmentos helados, y con cada capa añadida aumenta la presión en el interior como si alguien apilara con paciencia peso tras peso sobre un mismo punto. La mayor parte del carbono presente en esa mezcla se encuentra en moléculas sencillas, en especial el metano, pero el destino de ese carbono depende del lugar donde quede atrapado cuando el planeta termina de formarse. En las capas externas, el metano permanece como gas y participa en la paleta de colores que da a Neptuno su tono azul profundo, mientras que en el interior ese mismo compuesto se comprime hasta entrar en un régimen donde las viejas reglas químicas ceden el paso a patrones nuevos. Bajo presiones de millones de veces, la presión terrestre, los átomos se alinean de maneras que no aparecen en la vida diaria, y el carbono, obligado a acercarse a sus vecinos, adopta la red compacta del diamante, una estructura rígida y ordenada que soporta mejor la presión continua. El relato de esta sección recuerda que lo que hoy se imagina como una lluvia de piedras preciosas es en esencia la consecuencia de la evolución de un planeta desde su nacimiento hasta su estado actual, y que el ciclo del carbono en Neptuno es una versión lenta y silenciosa de los ciclos que en la Tierra se observan en las nubes, en las rocas y en los océanos. Al pensar en ello,
Neptuno deja de ser un mundo aislado y se convierte en una pieza dentro de una familia de gigantes helados, porque modelos similares indican que en Urano, con su composición parecida y su interior comprimido, también pueden formarse diamantes que caen hacia abajo, creando una especie de parentesco mineral entre ambos planetas lejanos. Esta conexión sugiere que la lluvia de diamantes no es una rareza de un solo mundo, sino un rasgo posible de muchos planetas ricos en carbono, sometidos a fuertes presiones incluso en sistemas estelares lejanos que jamás se llegarán a visitar. La imagen de múltiples mundos con interiores iluminados por la caída de cristales invisibles aporta una sensación de continuidad, como si el universo repitiera una misma melodía en escenarios distintos. En Neptuno, esa melodía se combina con su órbita lenta y lejana de casi 165 años terrestres, de modo que mientras en la superficie de la Tierra nacen y mueren varias generaciones, el planeta azul oscuro apenas completa una vuelta alrededor del Sol. Esta diferencia de escalas recuerda que los procesos profundos que permiten la formación de diamantes también evolucionan en tiempos enormes tan largos que cada cristal individual parece detenido en un mismo instante, aunque en realidad participe en un flujo continuo. Los experimentos en la Tierra que comprimen materiales ricos en carbono hasta presiones extremas y producen diminutos granos de diamante ofrecen una versión en miniatura de lo que en Neptuno ocurre a gran escala y refuerzan la idea de que este escenario interno es razonable. Este paso intermedio ilustra una idea clave de la narración porque incluso cuando un fenómeno no se puede observar de manera directa, la combinación de teoría, simulación y experimento permite construir una imagen coherente que con el tiempo se afianza. A nivel emocional, esa coherencia aporta calma porque muestra que el universo no es un conjunto de caprichos incomprensibles, sino un escenario donde las mismas leyes aplicadas a condiciones diferentes producen resultados extraños pero comprensibles. Contemplar Neptuno desde esta perspectiva invita a verlo no solo como un lugar de extremos, sino como un capítulo dentro de una historia más amplia sobre cómo la materia se organiza desde las nubes de gas hasta los planetas y desde los elementos simples hasta las formas cristalinas. La lluvia de diamantes se convierte entonces en un símbolo de esa tendencia natural hacia el orden bajo presión, y cada cristal que desciende en la oscuridad de Neptuno encarna un equilibrio entre fuerza y estructura. Mientras el planeta continúa su viaje lento por la región exterior del sistema solar, esa lluvia continúa también manteniendo un ritmo constante que enlaza el pasado de la nube primordial con el futuro de un mundo que seguirá brillando azul en la distancia cuando muchas otras historias ya hayan concluido, y esa continuidad suave prepara el escenario para explorar, en la siguiente parte del relato, las capas todavía más profundas, donde pueden convivir diamantes, hielos exóticos y estados de la materia que solo aparecen bajo las condiciones más extremas. La idea central de esta sección es que la lluvia de diamantes sobre Neptuno no se observa de manera directa, pero se deduce con paciencia a partir de huellas discretas en la luz, en la gravedad y en la conducta de los materiales sometidos a presión extrema. Desde la distancia, los instrumentos registran la masa del planeta a su radio y la forma en que su gravedad desvía el paso de sondas y de la luz, y con estos datos se construyen modelos que indican cómo debe repartirse la materia en su interior para que el conjunto se comporte como se observa. Esos modelos muestran que Neptuno no puede ser solo una esfera de gas ligero, porque su densidad es demasiado alta y porque irradia más calor del que recibe, lo que sugiere un interior denso activo, atravesado por movimientos que transportan energía. La presencia abundante de metano en la atmósfera y en las capas profundas indica que el carbono está disponible en grandes cantidades,
y cuando se combinan este hecho con las presiones estimadas para las zonas intermedias, aparece de manera natural el escenario en el que los átomos de carbono se reorganizan en diamantes. Esta parte del relato recuerda que incluso cuando un fenómeno parece inalcanzable como una lluvia sólida en un planeta lejano, las leyes físicas permiten reconstruirlo con un grado notable de detalle. En la Tierra, los laboratorios reproducen una versión reducida de las condiciones internas de Neptuno, utilizando celdas en las que se aprietan pequeños fragmentos de materiales ricos en carbono entre puntas de cristal extremadamente duro y se aplican pulsos de energía que elevan la temperatura y la presión durante instantes muy breves. Bajo estas condiciones, los detectores revelan la aparición de estructuras cristalinas que corresponden al diamante, lo que confirma que el camino desde el metano hasta el cristal de carbono es viable cuando la materia se somete al suficiente peso. En conjunto, estos experimentos sirven como puente entre la teoría y el mundo real, y refuerzan la imagen de un interior planetario donde el mismo proceso se repite de manera continua. La esencia de lo expuesto hasta aquí es que la lluvia de diamantes no es una fantasía aislada, sino la consecuencia lógica de combinar observaciones astronómicas con resultados de laboratorio. Además de la composición y la densidad, el campo magnético de Neptuno aporta otra pista. Este campo está inclinado y desplazado, lo que indica que la región conductora donde se genera no coincide con el centro geométrico del planeta y sugiere la presencia de capas con propiedades eléctricas diferentes que se apilan de forma irregular. La posibilidad de que entre esas capas se formen cristales densos de carbono aporta una pieza adicional al rompecabezas, porque los diamantes que se hunden pueden modificar la manera en que se mezcla la materia y, en consecuencia, la forma en que se mueven las cargas eléctricas. Desde una perspectiva amplia, todo esto muestra que un detalle aparentemente ornamental como la imagen de piedras preciosas cayendo en la oscuridad se entrelaza con aspectos de gran escala que afectan al comportamiento global del planeta. Esta conexión refleja una idea reconfortante en la naturaleza. Los fenómenos bellos no suelen estar aislados, sino que forman parte de redes de causas y efectos que se apoyan mutuamente. Al pensar en Neptuno de esta manera, el planeta deja de ser una esfera azul lejana para convertirse en un sistema complejo donde cada capa responde a otra, como en una orquesta en la que cada instrumento sigue un mismo compás profundo. Otra razón por la que la lluvia de diamantes importa se relaciona con los planetas que orbitan otras estrellas. Los telescopios actuales detectan muchos mundos del tamaño de Neptuno o mayores compuestos, en buena parte por elementos ligeros con proporciones significativas de carbono, y los modelos que se ajustan a esos datos sugieren que la formación de diamantes en su interior puede ser un proceso común. Entender cómo se comporta el carbono en Neptuno ayuda por tanto a imaginar el interior de innumerables planetas lejanos que nunca se podrán visitar de cerca. Esta proyección amplía el significado de cada cristal que cae en el gigante azul, porque lo convierte en representante de un patrón repetido en muchos otros rincones de la galaxia. La sección resalta así una idea sencilla y serena. Al estudiar un mundo concreto se aprende sobre muchos mundos posibles. A un nivel más íntimo, la imagen de diamantes que llueven en la oscuridad evoca una sensación de calma curiosa, como si el universo guardara en lugares remotos colecciones de formas ordenadas que nadie ve, pero que existen de todos modos sostenidas solo por la presión, la temperatura y el paso del tiempo. Esa calma se refuerza al recordar que los cristales no caen con estruendo, sino con una lentitud que excede cualquier escala humana, lo que hace que cada segundo de lluvia sólida equivalga a un suspiro prolongado en la vida del planeta. Con esta sensación de continuidad suave, el relato se prepara para descender aún más hacia las regiones donde los diamantes pueden encontrarse con hielos extraños
y con estados de la materia que desafían la experiencia cotidiana, abriendo la puerta a un nivel de profundidad todavía más silencioso y más exótico. La idea central de esta sección es que en lo más hondo de Neptuno, la lluvia de diamantes se une a otros estados extraños de la materia y juntos forman un paisaje silencioso, donde el calor, la presión y la electricidad se entrelazan en una coreografía lenta. Muy por debajo de las nubes visibles y de las capas donde el metano comienza a comprimirse, la mezcla de agua y otros compuestos se transforma en algo que ya no se parece ni al hielo ni al líquido conocidos, sino a una red sólida, atravesada por partículas que se mueven con libertad, una especie de hielo que conduce la electricidad y que sostiene corrientes internas duraderas. En este entorno, los diamantes que se han formado más arriba continúan su descenso, atravesando capas donde la densidad aumenta y la temperatura se eleva hasta valores que no tienen equivalente en la superficie terrestre, de modo que cada cristal es un pequeño viajero que atraviesa dominios sucesivos de la materia. Se puede imaginar una región en la que el carbono sólido, el hielo exótico y el fluido caliente conviven no como bloques separados, sino como capas que se difuminan unas en otras, con fronteras suaves que cambian de posición a lo largo de millones de años. En ese paisaje, la gravedad actúa como guía constante y empuja a los materiales más densos hacia el centro, mientras que el calor interno intenta escapar hacia afuera, de manera que la lluvia de diamantes se convierte en el fondo en una corriente de energía atrapada en forma de cristal en movimiento. Cada diamante que desciende arrastra consigo una pequeña porción de calor y de orden, y su caída lenta contribuye a mezclar las capas profundas como cucharadas muy espaciadas que remueven un océano espeso en cámara lenta. La esencia de lo expuesto hasta aquí es que la belleza de la lluvia se apoya sobre un entramado físico complejo, que incluye estados de la materia donde los átomos no obedecen a las imágenes simples de sólido, líquido y gas, sino a patrones más sutiles. En este contexto, el campo magnético, inclinado y desplazado de Neptuno, se puede contemplar como una huella indirecta del funcionamiento de ese entramado profundo, porque es en estas capas conductoras donde las corrientes internas guiadas por la rotación del planeta generan las líneas invisibles que se extienden al espacio. La presencia de materiales capaces de conducir bien la electricidad, combinada con la posible existencia de diamantes en movimiento, crea un escenario en el que el interior del planeta se comporta como un gran generador silencioso, cuya estructura se mantiene gracias a la presión y al equilibrio entre ascensos y descensos de materia. Desde un punto de vista sereno, esta parte del relato recuerda que el orden no surge de la nada, sino de la acción conjunta de muchas pequeñas causas, repetidas durante tiempos inmensos, y que cada cristal que cae en la oscuridad es una de esas causas. En la imaginación se puede dibujar una imagen en la que enormes masas de hielo exótico forman columnas y mesetas invisibles, mientras por entre ellas se deslizan lluvias de diamantes, como una nevada pesada de piedras de luz apagada, todo bañado por un resplandor rojizo procedente del calor interno. No hay sonidos ni destellos bruscos, solo un flujo constante de materia que cambia de forma con una paciencia que supera cualquier medida humana. Esta imagen aporta una calma particular, porque muestra que incluso bajo presiones aplastantes, la materia busca configuraciones estables, y esa búsqueda da lugar a estructuras que vistas desde fuera se describen con palabras como belleza y misterio. Al mismo tiempo, la existencia posible de estos estados exóticos en Neptuno ayuda a los científicos a imaginar interiores similares en otros planetas gigantes de la galaxia, de modo que este mundo lejano se convierte en una especie de modelo natural para comprender cómo se comportan el agua, el carbono y otros elementos cuando se les somete a condiciones extremas.
La lluvia de diamantes en este esquema ya no es un adorno, sino una pieza de un sistema que regula el transporte de calor, la mezcla de capas y la generación de campos magnéticos. Y esta idea resume la importancia profunda de un fenómeno que a primera vista parece solo una curiosidad. En esencia, el interior de Neptuno enseña que la presión y el tiempo pueden transformar sustancias corrientes en paisajes insospechados, y que esos paisajes, aunque permanezcan para siempre ocultos a la vista directa, dejan marcas en la forma en que el planeta gira, brilla y emite energía. Con esta comprensión, el relato se prepara para contemplar en la siguiente parte cómo la historia de Neptuno y sus diamantes dialoga con la de otros mundos, desde los gigantes helados vecinos hasta planetas lejanos alrededor de otras estrellas, ampliando todavía más el alcance de este misterio extrañamente bello. La idea central de esta sección es que la lluvia de diamantes sobre Neptuno no solo describe un paisaje exótico, sino que también sirve como espejo de la relación entre la curiosidad humana y los límites actuales de la observación, porque cada dato sobre ese fenómeno se apoya en una combinación de teoría, laboratorio y paciencia. En los centros de investigación, la historia de Neptuno se reconstruye a partir de señales muy débiles, curvas de luz, pequeñas variaciones en el brillo del planeta, mediciones del calor que irradia y trayectorias cuidadosamente calculadas de las sondas que han pasado por las cercanías del gigante azul, de modo que la imagen de los diamantes que caen nace de piezas dispersas que se ensamblan como un rompecabezas sereno. Esta forma de conocer subraya una idea tranquilizadora, la de que no es necesario verlo todo de manera directa para comprender algo profundo, y que la combinación de leyes físicas con observaciones parciales puede revelar procesos ocultos que se desarrollan en la oscuridad. En el caso de Neptuno, la consistencia entre los modelos de presión y temperatura, la presencia conocida de metano y los experimentos en los que ese metano se transforma en cristal bajo presión extrema, da lugar a una imagen coherente en la que la lluvia de diamantes encaja con naturalidad. Esta coherencia tiene un valor especial porque ayuda a reducir la sensación de caos que puede provocar un universo tan grande y muestra que incluso en escenarios remotos las mismas reglas que gobiernan la materia en la Tierra siguen vigentes. Cuando se contempla este proceso con calma, la figura del científico aparece como la de un observador silencioso que escucha un murmullo lejano y lo traduce en imágenes comprensibles, transformando un flujo de números en la visión de cristales que descienden lentamente en un océano oscuro. En ese sentido, la lluvia de diamantes no es solo un fenómeno planetario, sino también un resultado de la capacidad de la mente humana para extenderse más allá del propio entorno. La labor experimental añade matices a esta historia, porque en laboratorios repartidos por el mundo se emplean celdas de alta presión láseres intensos y detectores sensibles para recrear durante instantes brevísimos las condiciones internas de Neptuno, y cada vez que en una de esas pruebas aparecen nanodiamantes, se confirma una pieza más del relato. Esos granos diminutos invisibles a simple vista actúan como mensajeros que conectan la escala humana con la escala planetaria, recordando que lo que sucede a miles de millones de kilómetros obedece a las mismas pautas que se pueden estudiar en una mesa de trabajo. Esta conexión entre lo vasto y lo pequeño ofrece una sensación de continuidad suave, casi reconfortante, porque indica que el universo no está hecho de compartimentos aislados, sino de niveles distintos de un mismo tejido. La importancia de la lluvia de diamantes se extiende también a la comprensión de la formación de planetas, ya que los modelos que explican la historia de Neptuno deben tener en cuenta cómo se distribuyen los elementos pesados en su interior, cómo se mezclan con el hidrógeno y el helio, y cómo evolucionan con el tiempo y el comportamiento del carbono bajo presión
es una pieza clave de esa evolución. Pensar en diamantes descendiendo durante millones de años ayuda a imaginar un ciclo de largo plazo en el que la materia se reorganiza de manera continua, de forma parecida a los ciclos de roca y agua en la Tierra, pero en un entorno más extremo y más lento. A escala galáctica, la existencia probable de lluvias similares en otros gigantes helados, tanto dentro como fuera del sistema solar, sugiere que estas coreografías minerales pueden ser comunes, de modo que la historia de Neptuno pasa a ser la de muchos mundos, y el misterio deja de pertenecer a un solo planeta para convertirse en un rasgo general de la evolución de ciertos tipos de cuerpos. Esta extensión del escenario refuerza la sensación de belleza extraña asociada a la lluvia de diamantes, porque invita a imaginar un gran número de esferas oscuras donde cristales silenciosos caen sin prisas en interiores incandescentes. En la vida cotidiana estos procesos no alteran nada de manera directa, pero al ser conocidos añaden una capa de profundidad a la percepción del cielo y convierten un punto azul distante en un lugar con una historia interna rica y estructurada. La calma del relato se apoya precisamente en esa idea, la de que detrás de cada punto de luz hay procesos ordenados que transcurren aunque nadie los observe. Al avanzar la narración, la lluvia de diamantes se mantiene como hilo conductor que une la física del carbono, la dinámica interna de los planetas gigantes y la capacidad humana de leer señales débiles, y esa unión prepara el paso hacia la siguiente parte del viaje, donde el foco se desplaza hacia otros mundos helados y hacia los planetas lejanos que orbitan estrellas diferentes, para explorar hasta qué punto este misterio extrañamente bello puede repetirse más allá de Neptuno. La idea central de esta sección es que la lluvia de diamantes sobre Neptuno se entiende mejor cuando se coloca junto a otros mundos similares, en especial Urano y ciertos planetas lejanos del mismo tamaño aproximado, porque al compararlos se revela un patrón silencioso que recorre el universo. Urano y Neptuno comparten muchas características. Ambos son gigantes helados con proporciones significativas de agua, amoníaco y metano. Ambos muestran densidades que indican interiores comprimidos y ambos se encuentran en la zona fría externa del sistema solar, muy lejos del calor directo del Sol. Esta semejanza lleva de manera natural a imaginar que en el interior de Urano el carbono también pueda reorganizarse en diamantes bajo presiones comparables y que bajo sus nubes pálidas exista una lluvia sólida que cae con la misma calma que en Neptuno. La idea reconfortante es que la lluvia de diamantes no es el capricho de un solo planeta, sino una consecuencia repetida allí, donde la mezcla de elementos y las condiciones de presión y temperatura se alinean de una forma concreta. A nivel de modelos, esto significa que los cálculos que describen la formación de diamantes en Neptuno se pueden adaptar a Urano y a mundos lejanos de masa similar, lo que convierte a estos gigantes helados en referencias útiles para interpretar las señales que llegan de exoplanetas observados solo como puntos de luz. Los telescopios modernos detectan cambios minúsculos en el brillo de las estrellas cuando un planeta pasa por delante de ellas, y a partir de esos cambios se infiere el tamaño de esos mundos, mientras que el efecto de su gravedad revela su masa aproximada. Cuando la combinación de masa y tamaño coincide con la de un gigante helado, las herramientas teóricas sugieren que sus interiores pueden albergar océanos de fluidos exóticos y, en muchos casos, lluvias de diamantes que caen desde capas medias hacia regiones más hondas. Desde esta perspectiva, la belleza extrañamente silenciosa de la lluvia sobre Neptuno se multiplica en numerosos sistemas planetarios como una melodía mineral que se repite en distintos escenarios. La esencia de lo contado hasta aquí es que Neptuno actúa como un laboratorio cercano para comprender fenómenos que probablemente se extienden mucho más allá.
Este enfoque comparativo aporta serenidad porque muestra que el universo no se organiza en escenas aisladas, sino en familias de procesos que se repiten con variaciones suaves, y que el conocimiento obtenido en un lugar puede iluminar muchos otros. También recuerda que la materia responde de manera parecida cuando se enfrenta a circunstancias parecidas, tanto si se encuentra bajo un cielo azul oscuro en los confines del sistema solar, como si orbita una estrella distante. En paralelo, la comparación entre Neptuno y Urano resalta diferencias que también resultan interesantes. Mientras Neptuno emite más calor del que recibe, lo que indica un interior dinámico, Urano parece más apagado con un flujo interno de calor mucho menor, como si su interior se hubiera calmado o se hubiera quedado aislado por algún proceso pasado. Esta diferencia invita a preguntarse si la intensidad y la extensión de la lluvia de diamantes es la misma en ambos mundos, o si en Urano ese proceso se ha reducido o se organiza de otra manera. En lugar de responder de manera tajante, los modelos exploran varias posibilidades y señalan que incluso pequeñas diferencias en la historia de formación pueden cambiar la forma en que se mezclan las capas internas. Esta conclusión añade un matiz importante a la idea principal, porque indica que aunque el patrón general se repite, cada planeta conserva su propia personalidad silenciosa. Para los exoplanetas, esta diversidad significa que algunos gigantes helados lejanos pueden tener interiores intensamente activos con lluvias densas de diamantes y corrientes vigorosas, mientras que otros pueden mostrar versiones más suaves del mismo fenómeno con menos mezcla y menos transporte de calor. La mente puede imaginar una multitud de esferas azules, verdes o grises, cada una con su propio ritmo interno de caída de cristales y con su propia forma de irradiar energía al espacio. Contemplar este conjunto desde la calma de un relato nocturno invita a sentir el universo como un lugar amplio pero ordenado, donde incluso las escenas que nunca se verán se desarrollan con coherencia. La lluvia de diamantes se convierte así en un hilo conductor que une Neptuno con Urano, y a ambos con esos mundos lejanos, cuya presencia se detecta solo como un leve descenso de luz en una estrella distante. Cada cristal que desciende en Neptuno puede imaginarse como un representante de muchos otros cristales que caen en otras partes de la galaxia, y esta visión amplia aporta una sensación de continuidad suave que acompaña bien al ritmo lento del sueño. Mientras Neptuno sigue su órbita larga, Urano recorre también su camino, y los exoplanetas giran alrededor de sus estrellas, todos ellos envueltos en procesos internos que no necesitan testigos para continuar. Con esta comprensión, el relato está listo para avanzar hacia una reflexión todavía más amplia, en la que la historia del carbono, desde las estrellas que lo forjan hasta los diamantes que llueven en mundos remotos, se convierte en una narración de transformación que atraviesa escalas de tiempo cósmicas y prepara el paso hacia las siguientes secciones donde esa historia se seguirá tejiendo con la misma calma. La idea central de esta sección es que la lluvia de diamantes sobre Neptuno forma parte de una historia mucho más antigua a la historia del carbono, que comienza en el interior de estrellas masivas y termina tras un viaje larguísimo en los cristales que caen silenciosos en el gigante azul. El carbono no nace en los planetas, nace en el corazón caliente de ciertas estrellas, donde la materia se encuentra tan comprimida y tan caliente que los núcleos de los átomos se fusionan y forman elementos más pesados. Durante millones de años estas estrellas trabajan en silencio, convierten hidrógeno en helio y más tarde transforman ese helio en carbono, y cada núcleo de carbono que aparece representa un pequeño paso en la construcción de la materia que mucho tiempo después dará lugar a nubes, rocas, seres vivos y diamantes. Cuando una de estas estrellas masivas agota su combustible, ya no puede sostener su propio peso y sufre una explosión violenta que lanza al espacio las capas externas enriquecidas en elementos pesados, entre ellos el carbono.
Esa explosión siembra el entorno con polvo fino, compuesto por granos sólidos, moléculas y fragmentos que se dispersan y se mezclan con el gas que llena la galaxia. Durante un tiempo, ese polvo de carbono flota en la oscuridad, se enfría y se une a otras partículas, y juntos forman nubes frías y densas que se convierten en el escenario donde nacerán nuevas estrellas y nuevos planetas. El lugar en el que se formará Neptuno es una zona lejana de una de esas nubes, y en esa región el carbono expulsado por generaciones anteriores de estrellas se mezcla con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros elementos. Cuando la nube colapsa y da lugar al joven sistema solar, parte del carbono se integra en rocas, parte en compuestos helados y parte en moléculas sencillas como el metano que se incorporan a los materiales que con el tiempo formarán el núcleo y las capas externas de Neptuno. La esencia de este tramo del relato es que cada cristal que hoy cae en el interior del planeta azul oscuro tiene detrás una genealogía cósmica, un linaje que se remonta a estrellas desaparecidas hace miles de millones de años. Pensar en ello invita a contemplar la lluvia de diamantes como el capítulo actual de una cadena de transformaciones que atraviesa varios niveles de escala desde el núcleo de una estrella hasta el interior de un planeta gigante. El mismo átomo de carbono puede pasar de formar parte de un núcleo estelar a encontrarse en un grano de polvo, luego en una molécula de metano congelada en un pequeño cuerpo helado, y más tarde en la atmósfera de Neptuno, antes de reorganizarse en la red cristalina de un diamante bajo presión extrema. Cada etapa dura millones de años, pero todas juntas componen un hilo continuo que atraviesa el tiempo y el espacio. La calma de esta historia reside en que ninguna de estas transformaciones ocurre de manera brusca, sino mediante procesos lentos que obedecen siempre a las mismas leyes físicas, de modo que la evolución del carbono puede verse como una corriente tranquila que fluye a través del universo. En la Tierra, el carbono desempeña un papel central en la vida, forma parte de las moléculas que componen los organismos y participa en ciclos rápidos entre la atmósfera, los océanos y las rocas. Pero en Neptuno, este mismo elemento adopta una función distinta. Allí no construye células ni tejidos, sino estructuras cristalinas que ayudan a transportar calor y a sostener patrones internos de movimiento. Esta comparación recuerda que un mismo elemento puede adoptar papeles muy diversos según el entorno en el que se encuentre, y que la vida es solo una de las muchas maneras en que la materia puede organizarse. Desde un punto de vista amplio, la lluvia de diamantes sobre Neptuno y el carbono de los seres vivos comparten un origen estelar, y esta coincidencia ofrece una conexión suave entre lo remoto y lo cercano. Mirar al cielo nocturno y saber que los átomos de carbono de un organismo y los de los diamantes que caen en Neptuno proceden de procesos similares en estrellas antiguas, introduce una sensación de parentesco silencioso con el cosmos. No se trata de una relación de propósito, sino de una continuidad material que recorre la historia de la galaxia. En esta sección, la imagen de los diamantes que descienden lentamente en el interior del gigante azul se funde con la de las estrellas que los hicieron posibles, y el misterio extrañamente bello del título se expande para incluir no solo la escena actual, sino también el tiempo profundo que la precede. Al final de este tramo, la idea que permanece es sencilla y serena. La lluvia de diamantes de Neptuno no es un fenómeno aislado, sino el fruto final de una cadena de eventos que empieza en el fuego de las estrellas y continúa en la tranquilidad de un planeta lejano que gira en silencio en la penumbra exterior del sistema solar, preparando el paso hacia las siguientes partes del relato, donde la atención podrá desplazarse hacia la forma en que estos procesos se entrelazan con otras historias cósmicas igual de lentas y ordenadas. La idea que guía este tramo es que la lluvia de diamantes sobre Neptuno
invita a pensar en la memoria de los mundos. Esa memoria no adopta palabras ni imágenes, se expresa como estructuras y movimientos internos. Cada capa del planeta conserva un rastro del pasado, un registro silencioso de presiones, temperaturas y mezclas de materiales que han cambiado con el tiempo. Los diamantes que descienden participan en esa tarea de archivo profundo. En las regiones donde se forman la química del carbono, indica qué combinación de elementos estaba presente y qué fuerzas actuaban. En las zonas donde se disuelven o se transforman de nuevo, se revela hasta qué punto el interior se ha calentado o reorganizado. Así la lluvia de diamantes es al mismo tiempo un proceso actual y una huella de historias antiguas. Es un puente entre lo que Neptuno fue y lo que llega a ser. La tranquilidad de esta idea reside en que muestra un universo donde nada se pierde por completo. Incluso cuando un cristal se destruye, el carbono permanece y se integra en nuevas formas que continúan el relato material. En la superficie visible del planeta las nubes cambian con relativa rapidez. Aparecen estructuras oscuras, bandas brillantes y tormentas que se desplazan. Esos cambios recuerdan a los ciclos meteorológicos de mundos más cercanos. Sin embargo, en el interior la escala temporal es otra mucho más lenta. La caída de un solo diamante puede durar más que muchas generaciones humanas. Esta diferencia de ritmos permite que el mismo mundo albergue procesos breves y procesos inmensamente largos, como si Neptuno contuviera en su interior varios relojes. Esos relojes avanzan a velocidades distintas pero encajadas entre sí. En la vida cotidiana casi todo lo que importa parece suceder en escalas breves, días, meses, años. En Neptuno el escenario principal se desarrolla en millones de años, con cambios tan graduales que cada instante se confunde con el siguiente. Al contemplar esta disparidad, la mente puede encontrar un cierto alivio. Recuerda que la prisa no es la norma del universo, sino una característica local de ciertas formas de vida. La lluvia de diamantes actúa entonces como símbolo de un ritmo más hondo. Es un pulso amplio que late muy despacio en el fondo de un planeta lejano. Vista desde esta perspectiva, cada cristal que cae no es solo un objeto físico, sino también una marca de tiempo. Es una unidad de un reloj que mide cambios casi imperceptibles. Mientras desciende, atraviesa capas que quizás se están enfriando poco a poco o que se vuelven más conductoras al acumular materiales nuevos. De ese modo, su viaje refleja la evolución continua del interior. De forma paralela, el calor que Neptuno emite al espacio se puede entender como la respiración larga de ese mundo. Es una exhalación de energía que procede en parte de la reorganización interna de sus materiales, incluidos esos diamantes que se forman y se destruyen. Esta visión conjunta ofrece una sensación de equilibrio. Es como si la lluvia sólida, el flujo de calor y las corrientes que generan el campo magnético formaran una misma figura. Cada parte sería un aspecto distinto de un acto de ajuste lento. Al pensar en la cantidad de planetas que existen en la galaxia, resulta probable que muchos de ellos alberguen procesos igual de pacientes. Sus detalles siguen siendo desconocidos. Esa probabilidad convierte a Neptuno en un representante de una multitud de mundos silenciosos. En lugar de imaginar un cosmos vacío, la mente puede poblarlo con estas escenas discretas. En ellas cada planeta ajusta su interior en silencio mientras órbita alrededor de su estrella. Dentro de ese cuadro amplio, la lluvia de diamantes sobre Neptuno se percibe como una variación especialmente llamativa. Es una combinación de dureza y delicadeza, de presión extrema y caída suave. El cristal de carbono es rígido y resistente, pero su viaje es lento y fluido. Está guiado por una gravedad que no se ve y por un calor que escapa con discreción. Esta combinación de fuerzas opuestas produce la cualidad extrañamente bella que da título al relato,
Une en una sola imagen la idea de algo valioso que cae sin ser recogido, también la de un tesoro que existe solo como parte del mecanismo del planeta. Desde lejos nadie contempla esa lluvia y sin embargo continúa indiferente a la ausencia de espectadores. La conclusión suave de este tramo es que, al conocer esta historia, Neptuno deja de ser solo un punto azul en el cielo. Se transforma en un lugar con un interior activo y ordenado. Cada diamante que cae contribuye a mantener un equilibrio profundo. Esa transformación en la mirada no altera al planeta, pero sí amplía el espacio interior del observador. Ahora puede imaginar mundos lejanos como escenarios de procesos pacientes y coherentes. Esta ampliación prepara el paso hacia las siguientes partes del viaje, donde la misma calma seguirá guiando la exploración de otros aspectos de este misterio cósmico. La idea central de esta sección es que la lluvia de diamantes sobre Neptuno se vuelve más tangible cuando se imagina el viaje de una sonda que desciende lentamente en su atmósfera, porque esa imagen mental permite unir números, modelos y experimentos en una escena única y serena. En la superficie alta de las nubes, la sonda atraviesa un cielo azul intenso, surcado por vientos rápidos que empujan remolinos y bandas, mientras sus instrumentos registran la presión y la temperatura que aumentan con cada kilómetro de descenso. Allí arriba el metano se mantiene como gas mezclado con hidrógeno y helio, y el planeta se comporta como un océano de nubes ligeras, en el que la luz solar ya débil por la enorme distancia se dispersa con suavidad. A medida que la sonda continúa, la presión crece y la luz se atenúa de modo que el azul brillante se transforma en un azul más oscuro, casi violeta, y el viento, aunque sigue siendo intenso, se siente cada vez más amortiguado por la densidad del entorno. La idea reconfortante es que incluso en este escenario lejano, los cambios son graduales sin saltos bruscos, como si el planeta guiara al visitante paso a paso hacia regiones más profundas. En las capas intermedias, la sonda encuentra una mezcla más densa de fluidos, donde el gas deja espacio a un medio que recuerda a una niebla pesada, formada por moléculas que se comprimen y se rozan con más frecuencia. Aquí el metano comienza a alejarse de su comportamiento habitual y se convierte en materia prima para procesos que no se ven pero que se pueden deducir. Las simulaciones indican que a partir de ciertas presiones la estructura del metano se rompe y los átomos de carbono se liberan abriendo el camino hacia la formación de diamantes. La sonda en esta historia imaginada no ve directamente los cristales, pero sus sensores registran cambios en la densidad, en la velocidad del sonido, en la forma en que el material responde a pequeños pulsos de energía. Cada cambio es una pista que apunta hacia un medio cada vez más rico en estructuras ordenadas. Más abajo, donde el entorno se vuelve tan denso que la sonda debe resistir fuerzas enormes, la lluvia sólida de diamantes sucede de forma continua. Los cristales más pesados que el fluido que los rodea caen en columnas dispersas como un granizo lento que nunca llega a una superficie firme. Se pueden imaginar fragmentos de tamaños muy distintos, desde granos microscópicos hasta piezas mayores, todos avanzando hacia regiones aún más calientes. En este tramo, la función de la sonda ya no es resistir durante mucho tiempo, sino registrar durante un periodo limitado lo que pueda. La esencia de la escena es que incluso si el aparato termina por sucumbir a la presión y a la temperatura, los datos recogidos durante su breve vida pueden bastar para completar la imagen del interior. Esta idea enlaza con una noción suave y constante del relato. Los objetos que se envían a mundos lejanos duran poco, pero sus registros amplían el alcance de la mirada humana durante generaciones. En el caso de Neptuno, una misión ideal podría medir con mayor precisión el calor que escapa a las variaciones en el campo magnético y las sutiles señales de las capas profundas, consolidando la hipótesis de la lluvia de diamantes.
No hace falta que una cámara capture un cristal cayendo para que el fenómeno sea real. Basta con que las piezas encajen mejor, que los márgenes de incertidumbre se reduzcan y que la historia interna del planeta se vuelva más coherente. Desde una perspectiva tranquila, esta posible misión se convierte en una extensión natural de la curiosidad que ya ha guiado exploraciones anteriores en el sistema solar. Así como las sondas que visitan Júpiter y Saturno han revelado detalles sobre sus nubes y sus campos, un viaje dedicado a Neptuno podría transformar un punto azul distante en un mundo con relieve interior bien definido. Pensar en ello aporta una calma discreta, porque muestra que el conocimiento avanza mediante pasos cortos y constantes, igual que los cristales avanzan hacia el fondo del planeta. Mientras tanto, incluso sin esa misión, la imagen de la sonda que desciende sirve como herramienta mental para unir todos los elementos del relato. A través de ella, la lluvia de diamantes deja de ser una abstracción y se convierte en un entorno que se puede recorrer con la imaginación, desde la atmósfera iluminada por la luz tenue del sol hasta los abismos cálidos donde los cristales se forman y se disuelven. Al cerrar este tramo, la idea que queda es sencilla. El viaje imaginario de una sonda actúa como puente entre la teoría y la experiencia y hace que el misterio extrañamente bello de Neptuno se sienta un poco más cercano, preparando con suavidad la transición hacia las próximas secciones, en las que la atención podrá dirigirse a los efectos a largo plazo de este proceso sobre la vida futura del planeta y sobre la visión general del cosmos helado. La idea central de esta sección es que la lluvia de diamantes sobre Neptuno forma parte del modo en que el planeta envejece y se enfría, y que al seguir ese enfriamiento con calma, se dibuja la trayectoria lenta de un mundo que cambia sin perder su serenidad. Desde su formación, Neptuno guarda en su interior calor procedente del proceso de colapso y acreción, calor que se ha ido liberando poco a poco hacia el espacio a lo largo de miles de millones de años. Ese flujo de energía no es uniforme ni simple. Depende de cómo se mezclan las capas, de cómo se mueven los fluidos internos y de cómo materiales densos como los diamantes transportan calor al hundirse hacia regiones más calientes. Cada cristal que cae lleva consigo una pequeña cantidad de energía y al descender contribuye a repartir el calor y a acercar el interior del planeta a un estado más equilibrado. La esencia de este tramo del relato es que, vista en escalas de tiempo muy largas, la lluvia de diamantes se convierte en una de las muchas formas que tiene Neptuno de ajustar su temperatura interna. No es la única, pero ayuda a suavizar gradientes, a reducir excesos y a sostener un ritmo de enfriamiento que se mantiene estable durante eones. Este proceso se puede imaginar como una respiración extremadamente lenta. El planeta exhala calor hacia el espacio mientras reorganiza su interior, y los diamantes son parte del mecanismo de esa exhalación. En la superficie visible, ese enfriamiento no se percibe como un cambio repentino. El color azul profundo sigue siendo el mismo. Las nubes continúan girando impulsadas por vientos intensos, y el planeta recorre su órbita lejana como lo ha hecho desde hace eras. Solo cuando se comparan periodos muy largos se aprecia que el brillo térmico disminuye y que la energía interna disponible se reduce. El ritmo es tan pausado que, en comparación con la vida humana, Neptuno parece casi inmóvil. Esta lentitud aporta una sensación de estabilidad, como si el planeta sostuviera un pulso constante que no se altera por sucesos externos menores. Desde la perspectiva del cosmos, sin embargo, ese pulso también conduce a un destino. Con el tiempo suficiente, el interior se enfriará hasta el punto en que las corrientes se debiliten, la mezcla de capas se reduzca y el campo magnético cambie o se apague. La lluvia de diamantes, que necesita ciertas condiciones de presión y temperatura para mantenerse, también podría variar. En algunas zonas podrá volverse menos intensa, en otras desplazarse a profundidades diferentes.
Aún así, estos ajustes no ocurren de golpe. Cada cambio es el resultado de una acumulación de pasos diminutos, de muchas caídas de cristales, de muchos intercambios de calor. El planeta realiza este proceso sin prisa, como una piedra que se enfría a la sombra, pero a una escala incomparablemente mayor. Pensar en ello conduce a una idea reconfortante. Muestra que incluso los mundos más dinámicos buscan estados de equilibrio y que la actividad extrema de su juventud da paso con el tiempo a una calma más profunda. La lluvia de diamantes representa una etapa concreta de esa evolución, una fase en la que la presión y la temperatura son las justas para transformar metano en cristal y para que ese cristal actúe como mensajero entre capas. En un futuro muy lejano, cuando el Sol haya cambiado y el sistema solar entero se encuentre en otra fase de su historia, Neptuno también habrá avanzado en su camino hacia estados más fríos y rígidos. La escena de los diamantes cayendo puede haberse debilitado o transformado en otra cosa, pero la huella de ese periodo quedará registrada en la estructura interna, en la forma en que se distribuyan las capas y en los posibles restos de regiones cristalinas enterradas. Al contemplar esas escalas, el presente se ve como un instante delicado en la vida del planeta, un momento intermedio en el que la lluvia de diamantes tiene un papel importante. Esta visión amplia ayuda a reducir la impresión de que los fenómenos cósmicos son inmóviles. En realidad todo cambia solo que a ritmos diferentes. La vida humana recorre su ciclo en unas pocas décadas. Un planeta como Neptuno tarda miles de millones de años en completar transformaciones comparables. La calma del relato se apoya en esta comparación. Recuerda que mientras en la superficie de un mundo habitable todo parece rápido y urgente, en otros lugares el cambio adopta la forma de cristales que caen sin ruido a través de océanos de fluidos calientes. La lluvia de diamantes se convierte así en símbolo de una paciencia cósmica, de una manera de transformarse sin sobresaltos. Al cerrar esta sección, la idea que permanece es que el misterio extrañamente bello de Neptuno no es solo una imagen fija, sino una fase en un viaje muy largo, un paso en la historia de un planeta que seguirá enfriándose y reorganizando su interior mucho después de que haya pasado cualquier medida humana del tiempo, y esa continuidad silenciosa abre el camino para que las siguientes partes del relato exploren cómo estos ciclos se relacionan con los de otros componentes del sistema solar y con la evolución general de los mundos helados. En este tramo del relato, la atención se posa sobre la manera en que la lluvia de diamantes en Neptuno obliga a reconsiderar qué significa que algo sea valioso y bello en el universo. En la superficie de la Tierra, el diamante se asocia con piedras raras extraídas de la corteza pulidas y talladas hasta brillar en la luz, convertido en símbolo de riqueza y de permanencia en vidas humanas que en comparación con un planeta son breves. En Neptuno, en cambio, el diamante adopta un papel distinto. No se acumula en vetas ni se guarda en cofres, sino que forma parte de un ciclo lento que contribuye a la respiración térmica del planeta, y su belleza no depende de la mirada de ningún observador. Esta diferencia resume la idea central de la sección. El mismo material organizado de manera similar puede significar una cosa en un mundo y otra en otro, y el valor no reside en el objeto en sí, sino en el contexto y en la historia que lo rodea. En el gigante azul oscuro los cristales nacen, crecen, se desprenden y descienden. Guiados por la gravedad, participan en corrientes profundas y finalmente se transforman o se disuelven sin que ninguna conciencia los contemple. Se puede imaginar un volumen inmenso en el que millones de cristales descienden con una cadencia tan lenta que si se quisiera filmar su viaje, la película duraría más que muchas civilizaciones. Ese contraste entre la dureza del diamante y la suavidad de su caída crea una sensación de calma peculiar, una mezcla de fuerza y delicadeza
que encaja con la expresión misterio extrañamente bello. El relato sugiere que el universo está lleno de procesos de este tipo, donde la materia adopta formas refinadas sin finalidad aparente, como si la presión, la temperatura y el tiempo fueran artesanos silenciosos que tallan estructuras sin público. En ese marco, Neptuno se convierte en un ejemplo concreto de una tendencia más amplia, la tendencia de la materia a organizarse a buscar estados estables, incluso en condiciones extremas. El diamante es solo una de esas formas. Podría haberse tratado de otro cristal, de otro tipo de red, pero el resultado es el mismo, la emergencia de orden en medio de fuerzas gigantescas. Al mismo tiempo, la comparación con la Tierra introduce una escala emocional. Mientras los diamantes terrestres se cuentan en quilates y se asocian con momentos puntuales de la vida de personas individuales, los diamantes de Neptuno se miden en masas enormes y participan en historias que abarcan eras. Esta diferencia invita a contemplar la propia escala con suavidad. No reduce el valor de las experiencias humanas, simplemente las coloca como capítulos breves en un libro mucho más extenso. La serenidad del mensaje no se apoya en la insignificancia, sino en la pertenencia a un tejido mayor. El carbono de un anillo, el carbono de una hoja, el carbono de un diamante que cae en Neptuno, comparten un origen estelar y obedecen a las mismas leyes. Saberlo ofrece una especie de consuelo silencioso, una sensación de continuidad que atraviesa las distancias. La lluvia de diamantes aparece entonces como un recordatorio de que la belleza no siempre necesita ser vista para existir. Puede habitar en procesos que se desarrollan completamente a oscuras sin testigos y aún así añadir estructura al conjunto del cosmos. Esta idea se enlaza con la forma en que la ciencia se aproxima a Neptuno. Los modelos, las simulaciones, los experimentos son intentos de iluminar brevemente un fenómeno que por lo demás continúa en la penumbra. Durante unos instantes una ecuación, un gráfico o una celda de alta presión captan un reflejo de lo que ocurre allí lejos, y luego todo vuelve a la calma original. El planeta sigue girando, la lluvia continúa cayendo indiferente a haber sido descrita. Esta indiferencia no es fría, es simplemente una expresión de que el universo no necesita aprobación para desplegar sus formas. A nivel narrativo, esta sección propone una forma tranquila de contemplar esa situación. En lugar de insistir en la distancia o en la inaccesibilidad, resalta la suavidad de la conexión material. Los mismos átomos, las mismas reglas, las mismas tendencias al orden están presentes en un cristal que adorna una joya y en una masa de diamantes que se hunde hacia las profundidades de Neptuno. Cambia el entorno, cambian los tiempos, pero el fundamento permanece. Esa permanencia vista desde la quietud de la noche puede actuar como una base estable, mientras los detalles de la vida diaria se mueven con rapidez. Los ritmos de los planetas y de sus lluvias sólidas avanzan con una cadencia que casi no cambia. Pensar en ello puede ayudar a que la mente adopte un compás más lento sincronizado de manera imaginaria con la caída de los cristales en el gigante azul. La sección se aproxima hacia una conclusión suave. La lluvia de diamantes sobre Neptuno es al mismo tiempo un fenómeno físico preciso y una metáfora silenciosa de cómo la materia encuentra formas de organizarse sin prisa. Al reconocer ambas dimensiones, el misterio extrañamente bello se vuelve más cercano, no porque se resuelva por completo, sino porque se integra en una visión amplia y serena del cosmos. Esta integración abre el paso hacia las partes siguientes del relato, donde la misma calma permitirá explorar cómo escenas igual de discretas se repiten en otros rincones del sistema solar y más allá, ampliando todavía más la sensación de continuidad entre mundos distintos.
La idea central de esta sección es que la lluvia de diamantes sobre Neptuno ayuda a comprender cómo el silencio y lo invisible ocupan un lugar esencial en la arquitectura del cosmos. En la superficie de un mundo rocoso, la atención se dirige con facilidad hacia aquello que brilla, se mueve o hace ruido. Pero en un gigante helado como Neptuno, los procesos más importantes se desarrollan lejos de la luz, en capas profundas, donde nunca entra un rayo directo del sol. Allí en la oscuridad completa, el carbono adopta la forma de cristales que caen, el agua se convierte en hielo exótico y las corrientes internas sostienen campos magnéticos que se proyectan hasta el espacio vacío. Nada de esto emite destellos visibles en longitudes de onda familiares. Sin embargo, determina la manera en que el planeta se enfría, gira y responde a la gravedad de su estrella. La esencia de esta idea es que lo que no se ve de manera directa sostiene muchas de las propiedades globales que sí se pueden medir. En Neptuno, la lluvia de diamantes es uno de esos procesos silenciosos sin superficie, situado entre el mundo de las nubes rápidas y el núcleo denso que nunca se ha observado. En medio se encuentra esta región donde el carbono cambia de estado y desciende formando un puente material entre capas. La mente humana puede imaginar este puente como un río de cristales muy lento que conecta dominios físicos distintos. Por encima el metano gaseoso tiñe de azul la atmósfera. Por debajo, el carbono sólido se hunde en un océano caliente. Entre ambos, la frontera no es una línea nítida, sino una zona de transición donde las propiedades cambian gradualmente. Esta estructura recuerda que en la naturaleza los límites rígidos son menos frecuentes de lo que parecen y que muchas fronteras son bandas suaves donde una cosa se va convirtiendo en otra. El relato de Neptuno insiste una y otra vez en esa suavidad. No hay saltos bruscos en la formación de diamantes, sino un aumento continuo de la presión que aprieta la materia hasta reorganizar sus átomos. No hay un instante único en el que comience la lluvia, sino un rango de profundidades, donde las condiciones se vuelven favorables y el proceso se mantiene durante millones de años. Lo mismo ocurre con el enfriamiento del planeta, que no sucede por etapas marcadas, sino mediante una pérdida constante de calor que se reparte entre radiación al espacio, mezcla de fluidos y caída de materiales densos. Vista desde lejos, esta combinación crea una imagen de estabilidad. El planeta parece siempre igual, un disco azul oscuro que recorre una órbita lenta. Sin embargo, bajo esa apariencia fija, la materia sigue fluyendo. El carbono desciende, el calor asciende, las corrientes conductoras se mueven y generan un campo magnético inclinado. Esta coexistencia de calma en la superficie y actividad en el interior ofrece una metáfora discreta de muchos sistemas naturales, donde el equilibrio visible se sostiene sobre movimientos internos constantes. La lluvia de diamantes sirve como ejemplo especialmente claro, porque combina una imagen poderosa con una función precisa. Es bella en su descripción y eficaz en su papel físico. En escalas más amplias, Neptuno se suma a una galería de mundos que albergan procesos comparables. Otros gigantes helados, planetas lejanos en órbita de estrellas diferentes, incluso capas profundas de ciertas enanas marrones, pueden mostrar versiones propias de estas lluvias exóticas. Cada uno representa una variación sobre el mismo tema. La materia sometida a presión y temperatura se organiza y adopta formas cristalinas que se hunden. En algunos casos el material será carbono, en otros podrán ser compuestos distintos. Lo constante es la tendencia al orden y la acción silenciosa de la gravedad. Esta repetición configura un paisaje cósmico rico en escenas que nunca reciben luz directa. En el Neptuno ocupa un lugar reconocible, no como excepción, sino como ejemplo. Para la ciencia, este tipo de procesos es también una escuela de paciencia.
Los modelos que describen la lluvia de diamantes se refinan poco a poco al incorporar datos de observaciones nuevas y de experimentos más precisos. No se espera una revelación instantánea, sino una mejora gradual del conocimiento, igual de lenta y constante que la caída de los cristales en el interior del planeta. Cada resultado experimental actúa como una pequeña linterna que ilumina un rincón de ese entorno extremo durante un momento. Después la linterna se apaga, pero el mapa mental queda algo más completo. Esta forma de avanzar encaja con el tono sereno del relato. No hay prisa, solo continuidad. La conclusión suave de esta sección es que la lluvia de diamantes sobre Neptuno enseña dos cosas a la vez. Por un lado, revela detalles concretos sobre la física de los gigantes helados y sobre la conducta del carbono bajo presión. Por otro, recuerda que gran parte de lo que mantiene estable al universo sucede lejos de la mirada, sin ruido y sin espectáculo. En el interior del planeta azul oscuro, los cristales siguen cayendo aunque nadie los observe, y ese movimiento discreto contribuye a sostener el equilibrio de un mundo que gira lentamente en la penumbra exterior del sistema solar, preparando el tránsito hacia las siguientes partes del relato, donde la misma calma permitirá seguir tejiendo conexiones entre este proceso silencioso y otros hilos igual de suaves del tapiz cósmico. La idea central de esta sección es que la lluvia de diamantes sobre Neptuno transforma poco a poco la manera en que la mente contempla el cielo nocturno, porque convierte un punto azul lejano en una historia detallada que se despliega con calma detrás de la superficie. Antes de conocer esta historia, Neptuno puede aparecer solo como un nombre en una lista de planetas, una esfera distante al final del sistema solar. Después de recorrer el relato de sus diamantes, de sus capas profundas y de su lento enfriamiento, ese mismo planeta se vuelve un lugar concreto, con ciclos internos materiales en movimiento y ritmos largos que se pueden imaginar con nitidez. La esencia de este cambio es sencilla. El conocimiento, cuando se presenta con suavidad, no agita, sino que amplía. No exige respuestas rápidas, sino que ofrece imágenes amplias en las que la mente puede descansar. En la quietud de la noche, la idea de cristales de carbono que caen lentamente en la oscuridad de Neptuno funciona como un punto de apoyo. Es una imagen estable en medio del ruido de pensamientos breves. Cada detalle del proceso, desde la transformación del metano en diamante hasta el descenso de los cristales hacia capas más calientes, añade un matiz a esa estabilidad. No hay sobresaltos, no hay giros bruscos, solo una secuencia de pasos suaves que obedecen siempre a las mismas leyes. Se puede imaginar a alguien que escucha esta historia recostado con los ojos cerrados, mientras la mente desplaza su atención desde lo inmediato hacia escalas más largas. Al comenzar, quizá los pensamientos se centran en asuntos cercanos. Con el avance del relato, la atención se aleja de la superficie y se aproxima a Neptuno, a sus nubes azules, a sus vientos, a sus capas internas. La lluvia de diamantes actúa como una cinta que guía ese desplazamiento. No empuja, solo ofrece un trayecto alternativo más amplio, en el que es posible seguir un hilo sencillo. En este contexto, la belleza extrañamente serena del fenómeno adopta también un papel emocional. No se trata solo de admirar un paisaje exótico, se trata de sentir que en el universo existen procesos ordenados que continúan sin prisa independientemente de las variaciones pequeñas del día a día. La gravedad sigue atrayendo a los cristales hacia el centro del planeta. La presión sigue reorganizando el carbono. El calor sigue buscando caminos para escapar al espacio. Todo ello recuerda que la estabilidad puede existir incluso en entornos extremos. Esa estabilidad se convierte en una forma de compañía silenciosa para la mente. Mientras la vida en un mundo rocoso se organiza en torno a ciclos rápidos de luz y oscuridad,
Neptuno mantiene su propia cadencia marcada por órbitas largas y cambios internos lentos. Saber que ese pulso existe, saber que cristales caen ahora mismo en la oscuridad de un mundo lejano, permite sentir el cielo como algo más que un telón. Lo transforma en un escenario activo donde diferentes tiempos conviven. Es posible que mientras una persona se duerme un diamante recién formado, comience su descenso en el interior del gigante azul. No llegará a su destino en ninguna escala humana, pero su viaje ya habrá empezado. Esta desproporción de tiempos no genera inquietud, genera perspectiva. Coloca la duración de una noche en relación con procesos que tardan millones de años y así reduce el peso relativo de las preocupaciones de corto alcance. En el relato, la lluvia de diamantes funciona como hilo conductor que sostiene esta perspectiva. Cada vez que se menciona la formación de un cristal, su caída o su disolución, se recuerda que el universo no se agota en lo visible ni en lo inmediato. Hay capas de realidad que se desarrollan en silencio sin necesidad de atención constante. Esta constatación abre un espacio interior para el reposo. En lugar de sentir que todo depende de cada instante presente, la mente puede apoyarse en la idea de un cosmos que continúa su marcha con una firmeza que no exige esfuerzo. Neptuno, con su lluvia sólida, se convierte en símbolo de esa marcha. El planeta gira en la penumbra exterior del sistema solar, conserva su tono azul oscuro, mantiene sus vientos y sus corrientes profundas, y lo hace sin pausa, pero sin prisa. No hay urgencia, solo continuidad. En esta sección, la imagen de los diamantes se asocia por tanto con la de una corriente que nunca se interrumpe. No es un espectáculo que comience y termine. Es un trasfondo permanente sobre el que se pueden apoyar otros pensamientos. El valor de esta imagen no reside en su rareza, sino en su capacidad para sostener un tipo de calma particular, una calma que nace al reconocer que el universo es más grande y más estable de lo que sugieren las impresiones rápidas. Al cerrar este tramo, la idea que queda es que la lluvia de diamantes de Neptuno no solo amplía la comprensión del cosmos, sino que también ofrece a la mente un paisaje amplio y ordenado en el que descansar, y esa doble función prepara con suavidad el camino hacia las últimas secciones del relato, donde esa misma calma se extenderá todavía más, enlazando el destino de Neptuno con el de otros mundos y con la larga historia de la materia en la galaxia. La idea central de esta sección es que la lluvia de diamantes sobre Neptuno se integra en un tapiz más amplio en el que cada mundo del universo aporta una pieza distinta a una imagen común de orden y variedad. Neptuno representa la voz profunda de los gigantes helados, un tipo de planeta en el que la materia se somete a presiones extremas y responde con estructuras cristalinas que caen en silencio. Otros mundos, en cambio, cuentan historias diferentes. Los planetas rocosos relatan ciclos de roca y metal. Los gigantes gaseosos describen mares de hidrógeno comprimido. Las lunas heladas guardan océanos ocultos bajo superficies rígidas. La esencia del relato es que a pesar de esta diversidad, todos los escenarios se apoyan en las mismas leyes físicas, y la lluvia de diamantes es uno de los muchos lenguajes en los que esas leyes se expresan. En ese sentido, Neptuno no está aislado. Forma parte de una familia de mundos que comparte principios comunes, y su interior de diamantes que descienden dialoga con volcanes helados, en lunas lejanas, con mares de metano líquido, en otros satélites, y con atmósferas turbulentas en gigantes vecinos. Cada uno de esos procesos transforma energía, mezcla materiales y deja huellas silenciosas en la estructura de su mundo. La lluvia de diamantes participa de esa conversación cósmica como una voz suave que habla de presión de tiempo y de reorganización del carbono. Así, cuando se piensa en el sistema solar como un conjunto Neptuno, se ve como una nota baja en una melodía extensa.
Más cerca del Sol, los planetas interiores emiten notas más rápidas, marcadas por cambios visibles, estaciones de actividad geológica cercana a la superficie. Más lejos en la región de los gigantes helados, los ritmos se alargan. La caída de cristales en Neptuno es una de esas notas prolongadas que sostienen el fondo de la composición. El mensaje central de este tramo es que la belleza del fenómeno no reside solo en la imagen de los diamantes, sino en su papel dentro de una armonía mayor de procesos lentos y constantes. En la escala de la galaxia, esta armonía se repite con variaciones. Alrededor de otras estrellas los telescopios detectan planetas de masa parecida a la de Neptuno, con temperaturas que sugieren capas profundas comprimidas y mezclas complejas de elementos. Aunque sus detalles individuales permanezcan ocultos, los modelos indican que muchos de ellos pueden albergar procesos análogos, quizá con lluvias de diamantes o de otros cristales densos. De este modo, la escena que se imagina en el interior del gigante azul oscuro se multiplica en innumerables escenarios. Cada uno añade una versión propia del mismo tema, la materia se organiza bajo presión, y la gravedad atrae los fragmentos más densos hacia adentro, mientras el calor busca caminos para salir. Esta repetición introduce una idea reconfortante. Sugiere que en un universo vasto la diversidad no es un caos completo, sino una variedad de combinaciones basadas en pocas reglas. Cada mundo toma un conjunto de elementos, una historia de formación y un entorno de radiación, y a partir de ahí compone su propia respuesta. En Neptuno esa respuesta incluye vientos rápidos, nubes azules y una lluvia de diamantes. En otros lugares la respuesta puede adoptar formas distintas, pero el principio es similar. Esta visión amplia suaviza la sensación de aislamiento que puede acompañar a la contemplación de mundos lejanos. No son piezas sueltas, sino partes de un mismo tejido. La historia de Neptuno también se relaciona con la de las estrellas que lo iluminan. El Sol, que envía una luz tenue hasta el borde exterior del sistema solar, es una estrella corriente en la galaxia, y muchas de sus hermanas acogen a su alrededor familias de planetas. La lluvia de diamantes de Neptuno recuerda que los productos de las estrellas no permanecen solo en nubes dispersas, sino que se concentran en esferas que luego desarrollan vidas internas complejas. En cierto modo, cada diamante que cae en el interior del gigante helado es una forma en la que la galaxia recicla su propio material. El carbono que una estrella forjó hace tiempo vuelve a organizarse ahora bajo la gravedad de un planeta. Con el paso de los eones, esa organización seguirá cambiando, pero siempre se apoyará en las mismas fuerzas fundamentales. Esta continuidad ofrece una base estable para el pensamiento. Permite imaginar la galaxia como un lugar en el que cada región realiza su propia versión de una danza cósmica, y en la región donde se encuentra Neptuno, la coreografía incluye cristales de carbono descendiendo en silencio. Para la mente que escucha esta imagen, actúa como una invitación a ensanchar la perspectiva. Más allá de la órbita de la Tierra, más allá de las preocupaciones breves, existe una red de procesos que no se detiene, y esa red no exige atención constante. Funciona sola, con una calma que no depende de ninguna voluntad. Neptuno en particular se convierte en un símbolo de esa serenidad. Mientras completa sus órbitas lentas, la lluvia de diamantes continúa, las capas internas siguen mezclándose. El planeta irradia su calor poco a poco. Nada de ello ocurre con prisa. Nada pretende concluir de inmediato. La sección conduce así hacia una reflexión más amplia, en la que la lluvia de diamantes se ve como una forma de orden dentro de un universo vasto, y esa reflexión prepara con suavidad el camino para la siguiente parte del relato, donde el foco podrá concentrarse en cerrar el viaje, integrando todas las imágenes
en una visión final todavía más silenciosa y envolvente. La idea central de esta sección es que la lluvia de diamantes sobre Neptuno culmina en una visión unificada del planeta como un ser silencioso, cuya historia, su presente y su futuro se entrelazan en un mismo gesto lento, y que al sostener esta imagen en la mente, el cielo nocturno se vuelve un poco más habitable. A estas alturas del viaje, Neptuno ya no es solo un gigante helado en los bordes del sistema solar, sino un mundo con capas que respiran calor, con corrientes profundas que mueven materiales exóticos y con cristales de carbono que nacen y caen sin pausa en la oscuridad. La esencia de esta síntesis es sencilla. Todo lo que se ha descrito desde el origen estelar del carbono hasta el enfriamiento gradual del planeta forma parte de un mismo ciclo continuo en el que la materia busca configuraciones estables bajo la guía de la gravedad y del tiempo. La lluvia de diamantes no es una anécdota aislada dentro de ese ciclo, sino un motivo recurrente que aparece una y otra vez cuando se observa de cerca el interior del gigante azul. En las capas donde se forma el metano cede su estructura habitual y permite que el carbono adopte la red rígida del cristal. Más abajo, la caída de esos cristales transporta calor y contribuye a la mezcla de las capas profundas. Más arriba, la presencia de metano que aún no ha sido comprimido tiñe la atmósfera de azul y completa el puente entre superficie e interior. En conjunto, el planeta se asemeja a una esfera que se ajusta sin prisa, donde cada nivel responde a otro en una cadena de causas suaves. El mensaje que queda es que Neptuno vive su propia forma de equilibrio dinámico, un equilibrio que no es inmovilidad, sino cambio lento y ordenado. Esta comprensión invita a reconsiderar la manera en que se piensa sobre la estabilidad. No es la ausencia de movimiento, sino la presencia de patrones que se repiten durante largos periodos. La lluvia de diamantes representa uno de esos patrones, un flujo de materia que, aunque invisible a simple vista, mantiene su ritmo siglo tras siglo. Mientras tanto, el planeta sigue irradiando más calor del que recibe, mantiene un campo magnético inclinado y recorre una órbita que tarda casi 165 años terrestres en completarse, todo ello sustentado en los procesos internos que se han ido desgranando a lo largo del relato. Al mirar el conjunto, la mente puede relajarse en la idea de que, lejos del ruido inmediato, existen marcos de referencia más amplios, donde los cambios se miden en millones de años y donde una sola noche humana equivale apenas a un destello en la vida del planeta. En ese contraste radica una parte importante de la calma que transmite esta historia. Saber que mientras los asuntos cercanos avanzan con rapidez, Neptuno continúa su giro sereno y su lluvia de diamantes sigue cayendo con la misma cadencia, ofrece una sensación de fondo estable sobre la que los pensamientos pueden apoyarse. La belleza extrañamente tranquila del fenómeno se multiplica cuando se recuerda que no ocurre solo aquí, sino probablemente en muchos otros mundos de composición similar. La galaxia entera puede imaginarse salpicada de planetas, donde el carbono se reorganiza en cristales que se hunden en mares densos, cada uno aportando su propia versión de este motivo. En ese marco, Neptuno se percibe como un vecino que comparte con muchos otros mundos una misma tendencia a la organización silenciosa. La sección se acerca al cierre proponiendo una imagen sencilla, un punto azul oscuro en el borde del sistema solar, girando despacio alrededor del Sol, envuelto en nubes rápidas en la superficie y en una lluvia sólida en el interior. Nada en esa escena reclama urgencia. Todo avanza a su ritmo natural. Contemplar esta imagen una y otra vez permite que la mente adopte un compás similar, más largo y más suave, como si cada respiración se alineara con la caída lenta de los cristales en el corazón del planeta. Al final el misterio no desaparece por completo, pero se vuelve habitable.
la lluvia de diamantes deja de ser una curiosidad distante y se convierte en un paisaje interior al que se puede regresar mentalmente cada vez que se necesite una referencia de calma profunda, mientras Neptuno sigue girando en la penumbra exterior del sistema solar fiel a su ciclo de luz tenue, calor que escapa y diamantes que descienden eternamente hacia la oscuridad silenciosa de sus profundidades. En esta síntesis final, la imagen de Neptuno y su lluvia de diamantes actúa como un ancla suave para la imaginación, una escena amplia y silenciosa que permanece estable, aunque los detalles de la vida diaria cambien deprisa, y esa estabilidad discreta es precisamente lo que convierte a este misterio en un compañero sereno para las horas más lentas de la noche. En el tramo final de este relato, la imagen de Neptuno queda suspendida como un fondo tranquilo, un disco azul oscuro que gira lentamente en los bordes del sistema solar, mientras en su interior continúa la lluvia silenciosa de diamantes. Y todo lo contado se condensa en una sensación de continuidad suave que acompaña el ritmo lento de la respiración, el carbono nacido en estrellas lejanas, la nube primordial, donde se formaron los planetas, el colapso que dio origen al gigante helado, las capas profundas de fluidos densos, la transformación del metano en cristal y la caída lenta de los diamantes hacia regiones más calientes. Todos esos elementos permanecen ahora como escenas superpuestas que se sostienen unas a otras sin necesidad de movimiento brusco. Neptuno sigue su órbita larga, mantiene sus nubes rápidas, y sus vientos intensos en la superficie conserva sus corrientes internas y su campo magnético inclinado, y mientras tanto los cristales continúan descendiendo grano a grano, como un reloj profundo que mide un tiempo más ancho que cualquier calendario cotidiano. La calma de esta visión radica en que nada exige decisión ni esfuerzo. El planeta simplemente existe en su propio equilibrio, deja escapar el calor que guarda y permite que la materia se reorganice una y otra vez bajo la presión y la gravedad. En ese marco amplio la mente puede apoyarse en la idea de que aunque en la superficie de otros mundos todo parezca moverse con rapidez en muchas capas ocultas del cosmos, el cambio adopta la forma de procesos pacientes y ordenados, tan regulares como la caída de los diamantes en la oscuridad de Neptuno. Al dejar que esta imagen permanezca unos instantes, el cielo nocturno se vuelve menos vacío y más sereno, poblado por mundos que siguen sus propios ritmos lentos, y el gigante azul queda allí en silencio como un recordatorio de que el universo también sabe sostener escenas suaves y estables adecuadas para acompañar las horas en que todo se va apagando y el descanso se acerca sin prisa.